felicito por estar en este lugar. Felicita al que está a tu lado. Sí, seguro. Y decile ahí a tu compañero, al que estás saludando, el Señor te va a hablar, decile. El Señor me va a hablar. Qué hermoso el pasaje con el cual empezamos esta reunión, porque saben que yo estaba pensando en lo mismo. Jesucristo vino para sacarnos de toda oscuridad, para levantarnos del sepulcro de la muerte del pecado y nos vino a traer libertad. Esa libertad que tanto añoramos. Hay hombres y mujeres que lucharon tanto por una libertad política o cultural o por defender a un país, pero no hay nada semejante a la libertad que nos trae nuestro Señor Jesucristo para esta vida hermosa que tenemos que vivir. Hermosa que tenemos que vivir. Es lindo vivir, es lindo el lugar donde estamos, cada día que Dios nos regala es maravilloso. Y por supuesto, mucho tiene que ver nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy les quiero hablar de un tema que en mayo del 2018, ustedes que tienen muy buena memoria ya saben de qué voy a hablar, acerca de la coherencia en la vida cristiana. Pero lo quiero eso sumar a la perseverancia en la persona, porque son dos elementos fundamentales para que el cristiano viva una vida de tal manera que lleve fruto abundante en todo lo que emprenda. Dije, en todo lo que emprenda. Coherencia y perseverancia. Dos elementos fundamentales para tener una vida de éxito. Parte de lo que voy a decir lo dije en mayo del 2018, pero como seguro hasta yo me había olvidado de lo que había hablado en ese momento, quiero repasar esto brevemente. Miren, hay un versículo muy claro que habla acerca de esto en Jeremías 32, 39. No se ve mucho en la Biblia la palabra coherencia, está. Pero son muchas las frases que Dios utiliza en su palabra para convocarnos y llamarnos a esta cualidad tan hermosa. Jeremías 32, 39 dice, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Acá el Señor le estaba hablando a un pueblo que venía o estaba inmerso en un proceso de desobediencia. Y como siempre Dios, donde hay alguien confundido, alguien entristecido, alguien desanimado, desalentado, siempre Dios reconoce cómo está la persona, pero le trae una palabra de aliento y de esperanza. Por eso le dice a este pueblo que estaba dubitativo, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Acá está hablando de dos cosas. De la manera que pensamos, vamos a actuar. No vamos a traicionar nuestra manera de pensar, sino que vamos a actuar de la manera que pensamos. ¿Se dan cuenta? Y sigue así, a fin de que siempre me teman. O sea, acá nos da la pauta clara de que actuar coherentemente hace que nosotros respetemos a nuestro Dios. Porque tenemos la palabra como base. Y dice, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Hoy estábamos hablando de una familia, papá y mamá, Verónica y Daniel con sus hijas. Qué responsabilidad tan grande hay, pero esta palabra claramente dice, viviendo en coherencia, haciendo lo que pensamos, temiendo a nuestro Dios, vamos a tener una vida buena y también nuestros hijos tendrán esa vida buena. Amén. Papá, mamá, el trabajo que estás invirtiendo en tus hijos es muy bien pago, porque tus hijos van a salir buenos, sanos y amando a nuestro Dios. Haré con ellos un pacto eterno, dice Dios, nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor
y pondré mi temor en sus corazones. Siempre que la palabra habla temor, en este caso está hablando de respeto hacia Dios en nuestros corazones, y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos, y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. En el lugar que habiten van a estar tranquilos y seguros. Miren, si entendieron este versículo, me puedo bajar del púlpito, está todo dicho. Díganme que no lo entendieron del todo, así me quedo. Es una palabra maravillosa, la promesa tan densa que hace Dios de acompañarnos y de favorecernos. Él se goza en hacernos bien. ¿Qué es el significado de coherencia brevemente? Es la cualidad de la persona que actúa en consecuencia con sus ideas. O sea, lo que piensa y lo que dice coincide con lo que hace. Está ese viejo dicho de hacer lo que yo digo y no lo que yo hago. Eso es anticoherencia. Eso es lo que no hay que hacer. Nosotros lo que pensamos, lo que entendemos, lo que creemos, lo ponemos en práctica. Eso es lo que Dios quiere. Un ejemplo que es muy sencillo, pero que nos ayuda a entender esto: supongamos que el papá y la mamá dicen malas palabras en casa. Sus hijos las escuchan, y no solo las escuchan, sino que también las repiten. Es así, ¿verdad? Nuestros hijos repiten lo que los padres hacen. Y está bien. Dios lo hizo así porque es nuestra responsabilidad educarlos a ellos. Entonces que tenemos que tener cuidado lo que hacemos y decimos. El papá dice mala palabra, la mamá dice mala palabra, el chico la escucha y la repite. Pero ahí están en público, el chico dice la misma mala palabra que escuchó en su casa y el papá lo reprende, le pega en la boca, eso no se dice. Y el pibe, ¿qué pasó? Si la escucho todos los días, ahora resulta que no lo puedo decir. Eso precisamente es lo que no es coherencia en la conducta de esos padres. Lo que yo pienso, lo que yo entiendo, eso es lo que hago. También se llama coherencia la actitud consecuente de una persona en relación con una postura asumida anteriormente. En este sentido, cuando se dice que alguien es coherente, es porque se verifica, uno lo puede ver, existe una correlación entre su conducta y lo que él cree y en lo que él dice. ¿Me están escuchando? Este es un desafío grande, porque cuando nos vemos en situaciones complejas o difíciles o comprometedoras o avergonzantes, cambiamos el discurso o cambiamos la actitud. Por eso Dios quiere tener hombres y mujeres que realmente sean coherentes en el día a día. No cuando estamos en la iglesia, no cuando nos ven nuestros hijos, cuando nos ve nuestro jefe. ¡Wow! No, coherencia. Es el valor que nos ha dado Dios, que nos hace personas de una pieza actuando siempre de acuerdo a nuestros principios. Qué hermoso desafío. Hay un psicólogo Reynoso de apellido que analiza el tema de la coherencia y comenta que se caracterizan por 3 componentes: la comprensión de la situación en la cual estoy, el adecuado manejo de las situaciones. Yo tengo que ser como papá, como mamá, como joven, adecuarme y darme cuenta de la situación que estoy viviendo y saber que el Espíritu Santo me va a estar ayudando a entender lo que está pasando. Y el sentido, ¿con qué tiene que ver el sentido? Tiene que ver con que cuando hay un momento difícil, una prueba, yo sé que Dios está utilizando esa prueba para formar mi carácter de acuerdo al Espíritu Santo. No le tenemos que tener miedo a la prueba. Son difíciles las pruebas y sufrimos en esos momentos. Pero no le tengamos miedo porque Dios está preparando nuestro carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. Comprensión, el adecuado manejo de las situaciones ayudado por el Espíritu Santo
y también ese sentido de sufrimiento momentáneo que nos ayuda a que nuestro Dios, esta es una herramienta poderosa que tiene Dios para ayudarnos a crecer y dejarnos moldear por el Espíritu Santo. ¿Amén? Sí, las pruebas son necesarias porque somos muchas veces duros en entender. Ahora, en la Biblia hay, para inspirarnos hay ejemplos muy claros en la Biblia y abundan. Están los incoherentes y están los coherentes. Vamos a ver los coherentes que nos ayuda a poder desarrollar esa característica que tanto necesitamos en la vida. Génesis 5:21 habla algo muy interesante, casi único en la Biblia. Muy pocos casos suceden lo que sucedió con Enoc, que dice lo siguiente: Enoc tenía 75 años. ¿Qué edad tenía? 75 años, más o menos mi edad. Cuando fue padre de Matusalén. Yo ya no quiero tener hijos, ya está. Con los nietos alcanza. Enoc tenía 75 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Esa es mi meta, 300 años más. 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 375 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. No conoció la muerte física. Dios se lo llevó. Ahora, yo pensaba, a veces nos cuesta un día vivir en fidelidad con Dios, a veces. Enoc dice que vivió 375 años y como anduvo fielmente con Dios, un día Dios lo premia, hay un motivo para esto, desapareció porque Dios se lo llevó. Qué desafío, ¿no? Fiel al Señor, coherencia en sus pensamientos y cómo él actuaba. Vivió 300 años de coherencia, de buen testimonio, ya que anduvo fielmente con el Señor y marcó a su generación. Esto no fue por bárbaro, andá, hacelo, viví, tené hijos. No. Él estaba influenciando a su generación. Hoy este es un desafío que nos desafía a nosotros. Trabajó 300 años tomado de la mano de Dios, que tocó e inspiró a aquellos que estaban a su alrededor. ¿Este hombre es coherente, un ejemplo de coherencia o no? Es tremendo lo que dice la palabra, porque si acá Dios lo está describiendo que 300 años de fidelidad son 300 años de fidelidad. ¿Cuántos años podés contar de fidelidad de andar con Dios? Pregúntatelo. O vamos... Yo veo tanta gente que actúa de esa manera, sin una coherencia en las cosas que cree. ¿Saben qué importante es poder esto? Nos va a ayudar Ruth, es una mujer que admiro de la Biblia, admiro muchas mujeres, esta es una de ellas. Ruth significa amistad. Y era una mujer moabita, no era una mujer judía, no era del pueblo de Dios, y Ruth no era de Noemí. Noemí era una mujer viuda y sus 2 hijos habían muerto en la tierra de Moab, en una tierra extranjera. Saben que para la mujer siempre es difícil que su esposo muera, que muchas veces es el sustento en muchas cuestiones de la vida de la familia. En esa época era mucho más grave aún, no había pensión, no había jubilación, no había recursos económicos que vinieran de otro lado, salvo la familia lo ayudaba. Y era una mujer grande. Y tenían esas 2 nueras que habían perdido a sus 2 esposos, que también habían muerto y eran los esposos de Ruth y Orfa. Y estas 2 nueras no tendrían un buen futuro al lado de Noemí, la suegra, porque ella era una mujer grande.
Y esta mujer que en un momento se había mudado de Belén a Moab, ahora ella quería volver tal vez para morir junto con su pueblo y su familia en Belén. Y le decía a Rut y a Orfa, ¿para qué van a venir conmigo? No tienen futuro, yo no puedo darles un nuevo hijo para que ustedes se puedan casar con él. Hay una diferencia de edad tan enorme que no tiene ningún sentido. Ella le dice, vuelvan con su familia, vuelvan con sus padres, con sus seres queridos en Moab, a su pueblo, a sus dioses. Pero había una de las dos que no quería volver al lugar donde ella había nacido. Orfa volvió. Y entonces Noemí le dijo a la nuera, volvé con tu compatriota a tu lugar donde naciste y de esa manera vas a poder disfrutar de otra familia, de formar otra familia. Entonces, fíjense lo importante que Ruth le dice a Noemí cuando le dicen, váyanse, no tengan nada conmigo. Ella le dice, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. ¿Qué punto estamos tratando? ¿Cómo fue otra vez? La coherencia. Y relacionen esa palabra que ya se las definí con lo que les estoy leyendo ahora. No insistas, dice Ruth, en que te abandone o en que me separe de ti, de la suegra. ¿Sí? Porque iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo, le dice Ruth a la suegra, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada, que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. ¡Qué definición tan extraordinaria de alguien que toma la decisión de vincularse, de asociarse con alguien que en ese momento era familiar, la suegra con Noemí! Fíjense, vayamos un poquito para ayudarnos a entender lo que es la coherencia. Le dice, no insistan con que te abandone o en que me separe de ti. ¿Saben lo que ve acá, lo que está viendo, pienso yo, Ruth? Que ella está teniendo una visión de futuro con esa mujer. Porque si no hay esperanza en seguir a alguien, yo no voy. ¿Para qué lo voy a seguir? Pero ella seguramente con el trato que tuvo a través del tiempo y que le daba palabra de Dios, Ruth, porque conocía a Dios, era judía, hubo algo que a ella la movilizó a decir, yo quiero ir con esta mujer, y en su ser interior seguramente pensaba, esta es una oportunidad que tengo que no la voy a dejar pasar. Entonces le dice a la mujer, a Noemí, le dice, no insista que te abandone porque no me separaré de ti. Después le dice, porque iré donde tú vayas. Esta es una mujer de determinación, porque uno no sigue a cualquiera porque sí. Lo sigue porque lo conoce o porque lo ama. Entonces es una mujer de determinación. Te voy a seguir donde quiera que vayas y viviré donde tú vivas. Ahí demostró amor y comprensión. Vamos a estar juntas, en las buenas y en las malas. Tu pueblo será mi pueblo. Ahí le hace una declaración de pertenencia. Yo quiero ser una mujer que, aunque no soy judía, voy a pertenecer a tu pueblo, voy a vivir como tu pueblo vive. Declaración de pertenencia. Y tu Dios será mi Dios. Reconoció al Dios verdadero para su vida, porque Noemí era una mujer que conocía al Dios que nosotros también conocemos. Y ella reconoció a ese Dios verdadero y decidió seguir a ese Dios. Y después dice, moriré donde tú mueras, una declaración de compromiso, y allí seré sepultada. Que me castiga el Señor con toda severidad si me separo de ti, algo que no sea la muerte. Y ahí hace una declaración de lealtad de por vida. Qué lindo.
Yo estaba pensando, qué interesante. Nosotros vieron que me viene esto ahora, cuando nosotros nos casamos hacemos una declaración de promesa, le prometemos a los novios. Imagínense que el novio le diga a la novia, iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo, tu familia será mi pueblo y tu Dios será el mío, moriré donde tú mueras y allí seré sepultada, que me castiga el Señor si de alguna manera me separo de ti, que no sea la muerte. ¿Qué promesa? Ese matrimonio sería extraordinario. Casi como el mío. Ahora, fíjense si nosotros le decimos esto a Jesús. Jesús nunca nos va a decir que nos separemos de Él o que lo abandonemos. Pero qué lindo sería decirle a Jesús, yo iré donde tú vayas. Tomar esa determinación y viviré donde tú vivas, en el ámbito espiritual y en el reino donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Tu pueblo será mi pueblo, el pueblo de la fe, ustedes. Será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Jesús tiene un Padre celestial y ese es nuestro Padre celestial. Jesús es el Hijo, Dios es el Padre. Moriré donde tú mueras, a Jesús le digo, moriré donde tú mueras. ¿Dónde tenemos que morir? Llevar todas nuestras cargas a la cruz. Donde Él murió, yo voy a morir para resucitar un hombre muerto. Ahí seré sepultado. Y que me castigue el Señor con toda severidad si me separo de ti en algún momento de la vida. Qué interesante. Una mujer, Noemí, que le fue leal, totalmente leal, totalmente leal a Noemí, estaba decidida a seguirla y la insistió, y así como pensaba, como lo declaró con su boca, después actuó y se condujo con la lealtad que lo había expresado. Saben que ella vivió su viudez con dignidad, porque una vez que quedó viuda no salió a buscar a un hombre para que la acompañe. Se quedó con el lugar seguro que en ese momento era su suegra. Y vivió con santidad delante del Señor. Fue obediente a su suegra, la escuchó, hizo lo que a su suegra le decía, amó a Dios, se casó con Booz, un hombre, dice la palabra de Dios, íntegro, o sea que era un hombre que creía en Dios, un hombre que temía a Dios, un hombre santo que respetaba a Dios, respetaba a la familia, la respetó a Ruth, pero guiada por el Señor se casó con él. Y esta es una historia de amor interesantísima que pueden leer en el libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Y Dios la recompensó con un esposo íntegro que la amó y le dio un hijo a quien llamaron Obed, que significa siervo. Y Obed fue el abuelo de David y fue antepasado de Jesucristo. Siendo una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo hebreo. Fíjense la recompensa que Dios le da a alguien que tiene una vida que actúa de acuerdo a lo que cree y lo que profesa. ¿Se dan cuenta de esto? Es maravilloso. En un momento de la historia, cambiando un poquitito, ¿se acuerdan que David se enfrentó delante de Goliat? Ese gigante que quería derrotar al pueblo de Dios, al pueblo hebreo. Y ahí aparece ese personaje, un pastorcito, David, que lo enfrenta a Goliat. Y esta mañana, cuando estaba entredormido,
el Señor me recordaba de que si nosotros tenemos un gigante que derribar, algo o alguien que realmente daña y lastima nuestra fe o nuestro carácter o nuestra persona, es un gigante que debemos derribar y cortarle la cabeza, derribarlo completamente. No sé, el temor, la duda, la opresión, la ansiedad, la independencia, hay que derribarlos, ¿sí? Porque el gigante que no se derriba vuelve a aparecer en el momento que menos lo pensamos. Y acá se encuentra David con este gigante y él le dice lo siguiente, fíjense, hombres y mujeres de determinación, Ruth fue una. David le dice a ese gigante, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. La espada, la lanza y la jabalina son armas forjadas por el hombre, construidas por el hombre. Pero yo, dice David, vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. ¿De dónde sacó este hombre toda esta locura que declara? Porque era un hombre que confiaba en Dios. Él había visto cómo en su trayectoria de adolescente, joven, de niño, adolescente y joven, él sabía y conocía cómo Dios actuaba sobre su vida, cómo como pastorcito lo cuidaba para inteligentemente poder cuidar las ovejas. Ella tenía trato con Dios. Lo había experimentado, algo que en tu vida es muy importante. Experimentar el andar con Dios. Ahí es donde Dios se va a conocer, es como un noviazgo. ¿Para qué está el noviazgo? Para que a través de la experiencia, de la conversación, de las reacciones en momentos difíciles, de la discusión, de la manera de pensar, uno se va formando la idea de cómo es esa persona. Con Dios pasa lo mismo. Tener experiencias con Dios de tal manera que Él se pueda mostrar, te pueda mostrar el inmenso amor que te tiene. David ya lo había experimentado. Fíjense que antes que David llegue al reino, ¿qué hizo Dios? ¿Qué genio que es Dios? Él lo pone en el reino que en ese momento era de Saúl, lo pone en el reino de ahí como músico. ¿Para qué? Para que vaya mamando la vida de un reino que él desconocía. Él era un pastorcito que va a saber de cómo se mueve un reino, cómo se determinan las leyes, cómo se trata al pueblo, cómo se sirve, cómo se gobierna, cómo se lucha. Y Dios lo llevó a ese ámbito para que se vaya mamando y vaya desarrollando lo que es la vida en un palacio de un rey. ¿Para qué te está preparando Dios? ¿Para qué te está preparando Dios? ¿Para qué te metió en el lugar donde estás? ¿Para qué te puso en esta iglesia? ¿Para qué te dio una familia para educarla? Sos una pieza única en las manos de Dios. Fíjate lo que te digo, papá y mamá. Sos una pieza única y extraordinaria para el desarrollo de tus hijos. Te tenés que deslumbrar por esas criaturas. Porque vos sos la única regla, sos la única palabra de aliento, sos la única palabra de confianza, la única palabra de seguridad. Es la tuya, papá, la tuya, mamá. ¡No hay otra! Cuida a tus hijos, eso es lo que te estoy diciendo. Por favor. Y Dios inteligentemente metió a David para eso, para que empiece a olfatear el reinado, que se sepa cómo conducirse. Les confieso algo. Hemos
vivido distintos encuentros de distintos niveles de espiritualidad. Todos con una presencia sobrenatural extraordinaria como los que tuvimos este fin de semana. Y claro, uno a través del tiempo va dejando en el camino amigos que están ministrando en otro lado. Y yo, cuando estaba ministrando acá, en el encuentro, me recordé de esos amigos y me recordé, no tuvimos música porque no había luz, me recordaba de las canciones y digo, qué tiempo hermoso, qué lindo tiempo que estábamos pasando, disfrutando con gente muy querida que todavía algunos frecuentamos. Y medio como que me estaba melancolizando yo mismo. Suena raro, melancolizar. Y el Señor me dijo, en ese momento te preparé para esta hora. Para esta hora. Es esta la hora que yo te quiero trabajar con lo que sea, entre ellos el encuentro. Las horas que mi esposa y yo sufrimos y llegábamos agotados sirviendo al Señor, Él nos estaba preparando para esta hora. Y le pedimos a Dios que se abran los cielos, ¿verdad? Los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. Yo quiero orar ahora. Cerrá tus ojitos ahí. Quiero inspirarme en la oración que hizo David. En la oración que hizo David. Podés repetir después de mí si así lo deseas. Satanás y todos tus demonios vienen contra nosotros con opresión, con enfermedad, con tristeza, con confusión, con desánimo, con oscuridad, con agobio, con carencia, con miedos, con temores, con inseguridades. Pero yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entrega en mis manos. Ato a esos espíritus, los reprendo, los encadeno y los echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús, por la gracia y el perdón de Dios, me declaro libre y en libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¡Gloria a Dios! Sí, Señor. Sí, Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Y está limpiando los aires. Hermanos, resumo un montón. La coherencia es el valor que nos hace ser personas de una pieza. Eso quiere decir integridad. Alguien de una pieza actuando siempre de acuerdo a nuestros principios. Nunca digas a alguien que vas a hacer algo que no vas a hacer. A veces le vamos a errar, a veces pasa, surgen inconvenientes, en fin. Pero conscientemente cumplí con lo que digas y sobre todo tiene que ver con el Señor. Me salté un montón y vamos a perseverar. Encuentrista, iglesia, perseverar es otra palabra fundamental que está en la Biblia para tener éxito en tu vida personal como cristiano delante de Dios.
Importantísimo. Nosotros hace 30 años o más que venimos perseverando en las cosas de Dios. Y es así. Mi esposa no me deja mentir, mis hijas no me dejan mentir. Es así. Y hermanos, yo veo eso también en ustedes. Lo veo y es extraordinario. Fíjense lo que dice Jesús. Para los que no saben, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Donde hay distintas condiciones del campo o de la tierra donde se siembra esa semilla que es la palabra de Dios. En el último ejemplo, en la última parte de la parábola, Jesús se la está explicando a los discípulos que no habían entendido. Y en Lucas 8:15, que está seguro en la pantalla, dice: pero la parte que cayó en buen terreno, o sea, la semilla que cayó en buen terreno, son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. O sea, no se olvidan de esa palabra, la aplican. ¿Y cómo perseveran? ¿Qué hacen? Producen una buena cosecha. Es lo que dice. No está. Pensé que iba a estar. No, bueno. Por eso les pedí, a ver, que me digan ustedes. Repito, pero la parte que cayó en buen terreno, o sea, la palabra de Dios que cayó en un corazón fértil, son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. O sea, como perseveran, tienen éxito. Perseveran, tienen éxito en las cosas del Señor. Qué interesante. El estar firmes a través de los años que van pasando en las cosas del Señor y madurando. Cuando dice que cae en un corazón noble, está diciendo que es un corazón que no tiene maldad ni tiene segundas intenciones. Es un corazón que está siempre obrando en fe y sincero delante del Señor. Y ese que retiene lo bueno, retiene lo que aprendió de la palabra de Dios, y como ese individuo, esa mujer, ese hombre cristiano persevera en las cosas de Dios, tendrá éxito en la vida. ¿Saben los grandes esfuerzos que las personas, las empresas, todos hacen? Trabajan y estudian y analizan y ven de la manera que pueden tener éxito en las cosas que hacen. Hubo empresas que se estudiaron, bueno, ahora todas las personas con el COVID están encerrados en sus casas. ¿Qué es lo que necesitan? Comida. ¿Qué es lo que es hacer ejercicio? ¿Qué necesitan? Diversión. Y ahí nos metieron todo lo posible para que nosotros tengamos éxito en ese día, en esos momentos tan difíciles que estábamos viviendo. La palabra de Dios nos declara que la perseverancia es indispensable para que nuestra vida cristiana sea verdaderamente fructífera. Y esto lo tenemos que atornillar a nuestra mente. Perseverar en las cosas de Dios, no aflojar. Nosotros le decíamos a los encuestos, ahora vuelven al lugar donde estuvieron durante su vida, o sea, los días anteriores al encuentro. ¿Qué pasa ahora? Persevera, aunque te volvés a encontrar con cosas que quisieras que no estén. Persevera, no desfallezcas, trabajá. Según el diccionario, la palabra perseverar significa mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Mantenerse constante. Es importante que nosotros entendamos que la clave del éxito en la vida cristiana es la perseverancia. Saben que hay psicólogos y técnicos que estudian el tema de cómo alcanzar el éxito con el menor esfuerzo. Fíjense, quiero darle una perspectiva práctica breve, escúchenme lo que les voy a leer, de alguien que estudió los elementos necesarios para alcanzar el éxito académico y profesional. Algo que muchos de nosotros queremos también.
el éxito profesional y el éxito académico. El que está estudiando, aprender y tener éxito y pasar con buena nota, y el profesional después poder tener éxito en su carrera. Y una psicóloga llamada Angela Lee Duckworth, en el 2018 saca un artículo que dice: en nuestro camino hacia conseguir las metas que nos proponemos, nos encontramos con una multitud de obstáculos. Buscamos continuamente la clave que haga ese camino más agradable, más corto y menos costoso. Son muchas las nuevas técnicas y tendencias que surgen para lograr este objetivo, y más aún las personas que se aferran a ellas buscando la fórmula del éxito. Buscando la fórmula del éxito. Sin embargo, escribe Lee, nosotros pensamos que hay un ingrediente imprescindible para conseguir alcanzar el éxito a cualquier nivel: la perseverancia. Chocolate por la noticia. La perseverancia. Uno de los valores más importantes que tenemos. El ser humano es uno de los valores más importantes. El talento, somos talentosos, la inteligencia también, la creatividad, son valores increíblemente útiles, pero no tan versátiles como la habilidad para alcanzar un plan, ejecutarlo y perseverar en él. ¿Me van siguiendo? Sencillo lo que estoy leyendo. Angela Lee se propuso investigar qué características, más allá del talento intelectual, sirven para predecir el éxito. ¿Te imaginas qué descubrió para conseguir el éxito de todo su estudio técnico científico que hizo? Bueno, te lo digo, la capacidad para perseverar y ser constante durante periodos prolongados de tiempo es la clave para conseguir buenos resultados. ¿Qué está diciendo esta mujer? Lo que Jesucristo nos dijo 2000 años atrás. Cuando la palabra llega a un buen corazón noble, retiene lo que aprendió y persevera, tendrá buena cosecha. ¿Se dan cuenta de esto? Que la Biblia da respuestas a cosas que alguien piensa que descubrió algo que Jesucristo ya lo dijo, que la Biblia ya lo dijo. Eso me llamó la atención. Y veamos, ese fue Jesucristo, en Lucas 8:15 fue Jesucristo. Ahora, veamos cuál es la recomendación apostólica. ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que era su discípulo, un joven, ¿cómo es? Pastor de la iglesia? En 1 Timoteo 4:15 le dice: sé diligente en tus asuntos. Diligencia, dedícate con esmero a tus asuntos, sé diligente en tus asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Le está dando a Timoteo, su discípulo, el camino hacia el éxito. Fíjense, el carácter de Timoteo era un hombre piadoso, un hombre que tenía muy buena doctrina, era correcto en su doctrina, en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero Pablo le advirtió que vigilara su conducta, que vigilara la enseñanza, que persevere en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que su discípulo tenga éxito y persevere, para que muchos conozcan a Cristo y él se mantenga firme en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Perseverancia, coherencia. ¿Por qué tenemos tantos ciclos de alejarnos del Señor y volver a acercarnos al Señor y después aflojamos y después subimos? ¿Por qué esos ciclos viciosos que no nos hacen nada? Nos intoxican. Y pensamos que estamos bien con Dios y en realidad no. No,
Porque el camino con Dios, como le decía, es siempre para arriba, es siempre madurando, es siempre creciendo. ¿Saben que cuando una planta empieza a retroceder en su crecimiento, si no la agarramos a tiempo, lo más probable es que muera? Es así. Y Jesucristo utilizó ese ejemplo, ¿se acuerda con la vid? Él dice, yo soy la vid, yo soy el tronco, yo soy el que da vida. Pero si el brote se quiebra, ese brote muere. No va a progresar, no va a acompañar las cosas del Señor. Hay que perseverar con la palabra de Dios. Hay que perseverar con la oración. Hay que perseverar siendo hombres y mujeres de fe, de tal manera que cuando viene la prueba, viene el disgusto, viene el desafío, podamos estar ahí firmes, porque perseveramos en las cosas de Dios. Lo que Dios me va dando a través de su palabra, lo retengo, lo aplico. ¿Me están entendiendo? No importa el lugar donde regresaste, por ahí quisieras, después de un encuentro maravilloso, estar tocando el cielo con las manos. El lugar donde vos llegaste es el mismo, pero vos no sos igual. Quien cambió sos vos. Quien cambió es el que se entregó a Cristo Jesús. Por eso, hermanos, quiero que esto si pueden lo vuelvan a escuchar, va a estar en internet, porque es importante, 2 elementos, 2 ingredientes valiosísimos en la vida de una persona. Los tenemos que poner en práctica. Dios lo dice a través de toda la Biblia, estén firmes, no abandonen, no renuncien, no se agobien, no duden. Y vas a tener éxito. Esta iglesia va a tener éxito y crecer en número de discípulos porque sus miembros son coherentes y son perseverantes en las cosas del Señor. No va a ser de otra manera. No va a ser de otra manera. Podemos tener, no sé, momentos de alabanza extravagantes, hermosos, de la presencia de Dios, pero la proclamación de la palabra es lo que transforma un corazón que necesita conocer a Dios. Es la convocatoria que les hago en esta mañana. Pónganse de pie ahí donde están. Señor y Padre nuestro, pone las manos al cielo si así lo deseas. Señor, te rogamos que habite en cada uno de nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. Ayúdanos a instruirnos, guiados por el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, cada miembro con otro miembro. Ayudarnos a instruirnos, a aconsejarnos, a tratarnos con sabiduría. Señor, queremos tener una vida coherente entre lo que hacemos día a día con lo que creemos, con lo que nos has enseñado, con lo que tu palabra nos dice. Poné esa coherencia en nosotros, Dios. Que no renunciemos a lo que creemos, Padre. Que tengamos una claridad de pensamiento, un sentido de las cosas tan firme y tan claro, que sea un gozo, Padre Celestial. Rebelarnos aún contra aquellas cosas que, favoreciéndonos tal vez en lo económico o en lo anímico, lo rechacemos porque no viene de ti. Danos aliento y ánimo, Señor. Dánoslo. Necesitamos tanto de ti, Señor Jesús. Necesitamos tanto de ver tu presencia manifiesta. Por eso, Señor, queremos tener ese corazón del cual habló Jesucristo, un corazón noble, un corazón que esté dispuesto a oír la palabra de Dios, un corazón bueno. Queremos retener lo que nos enseñas. Señor, danos ese corazón que tuvo Lidia cuando el apóstol estaba hablando y ella dice que tenía el corazón abierto, estaba
hablando y Dios le abrió el corazón, estaba alabando a Dios y abrió su corazón, Dios. Lidia no es la única que necesita un corazón abierto para escuchar tu palabra. Abrí nuestros corazones, abrinos. Y Señor, yo como persona, como hijo tuyo, hacele vos también la pregunta, Señor, ¿soy un cristiano coherente delante tuyo? Pedir al Espíritu Santo una respuesta. Soy alguien, Señor, que lo que cree, lo que manifiesta delante de otros creer, es lo que hago aún cuando no me ven, cuando estoy solo. Soy de esos que valoran la palabra, que valoran lo que creen, que valoran amar a un Dios creador del cielo y de la tierra, pero que es un Dios tan amoroso que está en medio nuestro todos los días. Guíanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a desterrar todas aquellas cosas que diariamente hacemos que se oponen a tu palabra. Hay una cultura dando vuelta a una manera de pensar o ideologías que tanto te ofenden y te desafían. Cerramos nuestros oídos a todo eso ahora y abrimos tus oídos a tu preciosa palabra. Abrimos nuestros oídos a tu preciosa voz, porque sabemos que Jesucristo vino a traer luz donde había oscuridad, donde había temor, donde había ansiedad, inseguridad. Viniste, Señor Jesús, a transformar todo eso. Y ayúdanos a perseverar, Dios. Sabemos y vos sabés también que a veces el camino se hace difícil. Las oportunidades son pocas. A veces tenemos necesidades y carencias que anhelamos de todo corazón que nos alcancen. Pero ayúdanos a perseverar en el buen camino, en saber que hay un Dios que provee todas nuestras necesidades, las difíciles y las fáciles. Y qué hermoso es saber, Dios, que cuando dejas descender tu favor y tu gracia sobre nosotros, dice que esto trae gozo a tu corazón. Te alegrás de darnos lo bueno. Recibimos tu favor ahora, Señor. Recibimos la guía del Espíritu Santo. Recibimos y prosperamos en lo material, en lo económico. Lo recibimos. Pero también anhelamos y queremos que prospere nuestra alma. Que sea un alma que te abrace y no te deje ir. Que sea un alma que con la convicción y la determinación de Ruth se apegue a ti, Padre Celestial. Y vayamos donde vos vas. Caminamos con el pueblo que es tu pueblo y que no te abandonemos nunca por la eternidad. Queremos estar contigo. Apártanos de las malas decisiones. Líbranos de toda tentación. Líbranos del ocultismo. Líbranos del satanismo. Atamos todo espíritu de ocultismo y satanismo y lo echamos fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Espíritu de apatía, espíritu de desinterés. Padre, ahora los echamos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos en esa coherencia que buscamos ahondar en tu palabra y en las verdades de ese santo libro. A ir profundo en lo que nos querés enseñar. Y ahí es donde vamos a poder obedecerte. Es el amor a ti, Señor, que necesitamos en nosotros para obedecerte y serte fiel, coherentes y perseverantes.
Gracias, Padre Celestial, por esta tu palabra. Te bendecimos y honramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El pueblo de Dios está agradecido. ¿Cuánto te amamos, Señor? ¿Cuánto te amamos?